Buenas noches, amados hermanos. Bueno, hoy aquí nuevamente con el estudio de El Conócete a ti mismo. Vamos en la lección El espíritu es omnipotente, pero no omnímodo. Y vamos en la página 91 del Conócete a ti mismo. Entonces, continuamos con la lectura, leyendo un poquito del anterior. Dice en la lectura anterior: pero esto se enseñará prudencia y a usar de su omnipotencia, que no es omnímoda en la individualidad, sino que cada uno es el complemento de la omnipotencia, que aún en la universalidad no es omnímoda, sino en Elohim. Esto parece reducir la omnipotencia del espíritu y no es así. En el presente, que todo es relativo, que solo Elohim es omnímodo y que no lo es un espíritu ni aún todos, pues todos juntos formando el espiritismo y cada uno en su individualidad están sujetas las leyes ineludibles. Si obramos en la individualidad, nos salimos de la unidad universal y entonces no obramos dentro de la ley común, sino bajo una ley parcial. Y esto es de los dúos que no viven la vida del espíritu y entonces solo son plenipotentes, pero no omnipotentes, pues esto solo puede serlo obrando acordes con la omnipotencia universal. Bueno, entonces aquí tenemos que es algo muy importante para nosotros. Ya hoy, pasado el juicio, la mayoría ya sabemos que somos trinos y que a partir del juicio se hizo la la comunidad universal, ¿sí? Con todos los mundos, el mundo solidarizado. Entonces, todo comunizado, dice el maestro. Entonces ya tenemos una potencia, porque ya no estamos solos. Ya sabemos que hay mundos unidos a nuestro mundo en amor, todos solidarizados. Y yo pienso que eso, analizando, estudiando las cosas, eso es lo que trae el adelanto a los mundos. Aquí vemos en nuestro plano, ¿sí? Como dije en otro video, tantas cosas que ha hecho el hombre. Tremendas cosas hermosas. Porque en la industria de maquinaria han habido muchos hermanos sabios que verdaderamente hacen todas esas cosas con la ayuda de los espíritus de otros mundos.
Estuve mirando un video de un aserradero moderno, por supuesto. Todo es a base de maquinaria. La máquina corta los árboles, ya no es como antes que el hombre tenía que ponerse a serrar el árbol, ahora es una máquina, ¿sí? Que corta la madera, corta el árbol, le quita las ramas. Toda una tecnología en esas maquinarias. Entonces, muchas cosas que por eso yo a veces me gusta mirar videos de cosas que uno no conoce, pero que están allí, ¿sí? Entonces, esa es la tarea que el Padre le encomendó a sus hijos, acrecentar la creación, a poblar los mundos, a crearlos en realidad, porque hacer toda esa tecnología que han hecho hasta hoy los hermanos aquí en este plano Tierra. Todo es por la solidaridad universal. Porque, como dice el maestro, una sola golondrina no llama agua. Entonces, vemos todo esto tan hermoso que verdaderamente, pues, es el progreso. ¿Quién en el mundo podrá decir que ha llamado y no le han contestado? En el espacio o universo, nadie puede negar que ha sido contestado. Y quien lo dijera, se mostraría más abajo de la ignorancia de su ser. Lo que hay es que los hombres en la ignorancia se hacen orgullosos y llaman a los de su grado porque todo es correlativo y todo está armónicamente engrandado. Y a quien en su pensamiento no tiene fuerza más que para llegar a la atmósfera de la Tierra. ¿Cómo le van a contestar desde el Sol? Entonces, pues, sí, la potencia toca usar esa potencia del espíritu para que sea uno escuchado. Y a mí yo como que me equivoqué, hermanos, que esto lo estoy repitiendo porque me parece que en el video pasado ya lo había leído. Pero bueno, sigamos. Lo que hay es que los hombres en la ignorancia se hacen orgullosos y llaman a los de su grado porque todo es correlativo y todo está armónicamente engrandado. Y quieran en su pensamiento, no tienen fuerza más que para llegar a la atmósfera de la Tierra como le van a contestar desde el Sol. Pero el hombre que por la fuerza de su pensamiento puede llevar su voz al Sol, su centro, ya es potente, ya está en relación con la omnipotencia. Ya no se apagará su eco en el infinito. No obrará como omnipotente porque la omnipotencia universal llega a él por el camino que deja trazado
la onda de su pensamiento. Destino. Vive en su espíritu en la armonía universal. Es omnipotente por la unidad del universo. Por tanto, mientras el hombre es dúo, es plenipotente. Cuando descubre su Trinidad es omnipotente. Aún no es omnímodo, pues esto solo pertenece al que nos da la omnipotencia, a Elohim. Ahora vamos con el párrafo 7, trabajo del espíritu, su fin. El trabajo del espíritu se encamina en el cumplimiento de las leyes espíritas a adquirir la omnipotencia, y es el fin que persigue porque este es su mandato. Hemos dejado sentado en el párrafo anterior la omnipotencia del espíritu en la comunidad universal. Ya dije también que esa comunión se llama espiritismo y que cuando comulga en él es omnipotente, y en tanto no comulga en él es solo plenipotente. En todo aquello que es fuerza que se ocupa, porque las leyes le obligan para la vida suya misma, por lo que en primer lugar los trabajos del espíritu tienen por base llegar a la omnipotencia. También hemos probado que todo en la creación y en la demostración de la vida es obra del Espíritu universal e individualmente, y todo nos lleva a la misma conclusión y el mismo fin. ¿Cuál es pues el trabajo del Espíritu que hemos de estudiar en el párrafo? Desde que toda su obra es trabajo, y hemos convenido en que toda obra es del Espíritu, comentaremos el trabajo que vamos a estudiar aquí. Es el principal en el estudio que hace el espíritu fuera de los cuerpos en que encarna, cuando ese espíritu no tiene más estorbo que su alma, tiempo en el cual repasa su archivo y hace sus saberes. Figuraos un comerciante, de los que tantos hubo hasta hoy, aún después del juicio en que esperamos la renovación de la paz de la tierra. Y por fortuna, desde ese día en que empieza la comuna, ya no habrá más comerciantes. Figuraos, digo, que uno de esos comerciantes abarca negocios y más negocios sin preocuparse de si pierde o gana, porque no hace balance. No sabe si es rico o pobre, ni se le sustraen sus ganancias. En un momento dado, este hombre no puede comprender con conciencia, no puede emprender con conciencia una empresa, porque no sabe si tiene caudales o si podría tomar un negocio al que le pudiese garantizar en justicia que el capital que le pidiera quedaría asegurado. Vamos a suponer también que una intachable conducta
y fe buena. Es todo lo que le queda en su favor. Haría una cosa de justicia si tenía bastante capital para realizar la empresa por sí solo, tomando un socio con quien habría de partir también las ganancias. No haría justicia, porque leyes que desconocen los hombres como la de compensación, que es ley divina, pero la más humanizada, para que todos los hombres en los 6 días de trabajo consuman igual, sufran igual y gocen igual. Le pusieron en los medios que le corresponden en ley. Pero tampoco haría justicia, porque la nobleza obliga a no poner a nadie en peligro, y es peligro no saber si tiene en su haber con qué responder a aquel a quien compromete y que aceptará juzgando por las apariencias. Ve aquí, yo conocí un caso de un señor, sí, que colocó un almacén y le iba bien, 2 almacenes tenía de plástico, todos los utensilios de plástico. Y él era una bella persona. Y tenía un socio, pero él era muy confiado y él le decía al socio que fuera y le consignara la plata. Entonces, el socio no fue tan buena persona. Lo dejó en la calle. Le embargaron la casa, perdió su casa, perdió todo lo que tenía, porque le embargaron íntegro todo. Porque las empresas, pues, él recibía mucha mercancía, pero como él no consignaba, no hacía los pagos, ¿sí?, que debían de hacer. Él decía, sí, yo consigné, pero nunca le decía, muéstreme el recibo. Y se confió y quedó en la calle. Entonces aquí creo que este caso es como para ese hermano. ¿Y cuántos casos habrán así? Pero eso es algo deshonesto, el señor que su socio fue deshonesto. Entonces, hasta para eso, no es porque uno sea desconfiado, pero hay que tener unas reglas porque los negocios son negocios y hay que tener muy presente cuánto se paga, cuánta plata entra y cuánta plata sale, porque eso hay que llevarlo en cartera para poder llevar un buen negocio. Y si no, tremendo. Esto es en ley humana, pero debo decir de paso que no faltaría a la justicia por el dinero que le hiciera perder, sino por el daño moral que le causara, porque esto afecta al espíritu y es divino. El dinero es de la materia y no tiene valor ni representación en la ley del Padre. Entonces, bueno, también analizamos eso. Pues el dinero no tiene valor ante la ley del Creador. Pero el espíritu sí sufre, lo dice el maestro. ¿Por qué? Porque se llena de angustia, de desesperación, llega la miseria, le falta el pan, le falta todo, ¿sí? Porque lo deja totalmente sin 5, es decir, pierde todo su capital, no tiene con qué alimentar a los suyos. Todo eso es un daño terrible, porque, pues, como dice el maestro, pues el dinero no es de la ley, pero es un medio material y lo necesita el hombre. Cuando, por lo menos acá en este plano, se vive por el dinero, ¿sí? Entonces, de tal manera, pues que
esas son cosas que se deben de pensar y se deben de analizar. Y bueno, pues bien, ese comerciante, por honrado que sea, por bueno fe que tenga, es un mal comerciante ante la ley humana comercial y está desahuciado por la misma ley para ejercer el comercio, que le obliga a llevar sus cuentas y administración en ley, y hasta tiene el poder civil sus tribunales que amparan a los comerciantes que debieran por la fatalidad y cumplimiento y harán carambas, y han cumplido los requisitos de ley, pero condenan hasta con prisión a aquellos que no llevan su administración con arreglo a las leyes establecidas. Su buena fe será cuanto más una atenuante, pero nunca una eximente. Entonces, vean que hasta para los negocios, aquí el maestro todo esto lo deja anotado. Ya veis, hermanos míos, que hasta las leyes más materiales nos enseñan las divinas. Es cierto que han sido dictadas por el Espíritu, sin que los hombres se hayan dado cuenta, para ir preparando así los caminos en todos los extremos. Pero todo indica que en todo trabajo material y espiritual, el espíritu como espíritu y el hombre como hombre tienen que examinar y estar al tanto de su balance. Este es, pues, el trabajo del espíritu en los periodos en que está desencarnado. Suma sus cuentas, resta el haber y el debe de cada uno de sus deudores y acreedores. Ve quiénes son los acreedores más apremiantes, que siempre son aquellos que reclaman vidas. Y juntan para su juicio a los que como él son deudores o acreedores y forman el plan de saldar estas o aquellas primero y verán en justicia quién será el padre, quién la madre y cuáles los hijos. Esto cuando son de buena fe, porque les asiste la atenuante de que llevaron sus cuentas. Que si no las llevaron, la justicia llama a pedido de alguno o algunos acreedores y le obliga a venir a la tierra. Esto es más riguroso y más vergonzoso que formarse el juicio a sí mismo y presentarlo, porque esto indica que hay amor mutuo y deseo de pagarse el uno al otro. Estos seguramente tendrán en la tierra amor y cariño, que no tendrán sin duda los que son forzados por la justicia, porque el libre albedrío no lo debéis entender absoluto, sino dentro de la ley, pues no hay libre albedrío para causar daño. Los que lo hacen se cortan las afinidades y se declaran insolventes. Bueno, pues aquí tenemos un gran estudio. Entonces ya vemos por qué muchas veces
porque hay personas que no tienen casi amigos, que viven casi solos, que les cuesta mucho trabajo ganarse en el pan, que tienen dificultades para muchas cosas, para todo, te puedo decir. La vida pues les es dura en ese aspecto, porque el maestro, todo esto da a lo que el maestro dice en otra parte, que nosotros tenemos que dejar un depósito. En cada existencia nosotros dejamos un depósito, ¿sí? El depósito que nosotros dejamos, pues es todo lo que nosotros le servimos a los hermanos y que nos sirven a nosotros. Entonces, ese depósito lo encuentra uno y por eso a muchos se nos hace la vida fácil. Porque llegamos y tenemos ayuda de una persona o comparten las cosas con uno comparte con ellos. Pero si no tenemos un depósito, nos va duro, porque nos cuesta trabajo conseguir las cosas, nos cuesta trabajo todo, porque por eso el maestro también habla sobre eso. Que nosotros tenemos, lo que tenemos en este momento es porque ya nos los hemos ganado en otras existencias. Entonces, si un hermano o hermana no tiene nada, le cuesta trabajo todo, pues es porque no dejó ese depósito, porque no fue buena gente, no fue un hermano amoroso, una hermana amorosa, y no hizo favores, no ayudó a nadie. Entonces se llega en la existencia en que nadie lo ayuda a uno. Eso yo entiendo que ese depósito que dice el maestro que nosotros dejamos, ese depósito se trata de las buenas obras que uno haga, de amar y compartir al hermano, de no ser uno antipático, bueno, en fin, todas esas cosas yo creo que ese depósito del que habla el maestro se refiere a eso. Para mí creo que es eso. Entonces, vemos que verdaderamente todo lleva a un fin. Bueno, todo esto es mientras el espíritu tiene cuentas pendientes que pagar en la tierra. Que cuando no tiene ya cuentas que pagar, le queda la deuda perpetua para con el Creador, es decir, para con la creación. Y de esta deuda nunca la podemos saldar en el infinito, porque la ley de amor llama siempre más allá. Y tenemos que estudiar tanto, tenemos que aprender tanto. Es tan grande el infinito que en la eternidad no llegamos. Cada espíritu forma un mundo y acabará ese mundo su larga carrera y el espíritu siempre será nuevo. Siempre estará en el presente. Será más sabio, será potente, mayor, dominará mayor radio, pero siempre estará empezando y siempre verá que hay quien alumbra más que él y se verá impelido por el amor a seguir estudiando o estudiando y ascendiendo sin encontrar fin. Bueno, pues ya ahí el maestro nos deja que la vida del espíritu pues es un eterno trabajo. Entonces, eso ya es eterno porque el espíritu está mandado a purificar materia y en cada mundo, cuando ya se termina la materia, se termina también ese mundo. Hacemos otro mundo y nos vamos a purificar la materia de ese mundo. Bueno, eso es un eterno trabajo. Llegará luego ya
sea maestro a mundos de expiación y será un misionero del progreso. Elevará las ciencias y la cultura y trabajará para civilizarlos, recordando entonces sus sufrimientos anteriores. Y al desencarnar irá a mundos mayores para apreciar mejor la dicha, después del sufrimiento entre los incivilizados. Así, eternamente caminamos en el estudio y purificando nuestra alma, adquiriendo luz y potencia individual, usando cada vez más la omnipotencia de la unidad universal, comprendiendo el espiritismo por la mayor sabiduría. He ahí expuestos, entre otros, muchos de los trabajos del espíritu cuando se haya emancipado, que es el primer paso de progreso inmediato al descubrimiento de la Trinidad del hombre. En ello se ocupan los primeros espíritus que en un mundo de expiación se pueden emancipar, enseñados por los misioneros que traen de los mundos adelantados sus industrias y su progreso hasta conseguir hacer una mayoría para implantar la comuna. Bueno, aquí ya llegamos a este punto que es lo más lindo de la vida, ¿sí? Necesariamente el espíritu tenemos que llegar a la comuna de amor y ley. Ya en el mundo de expiación, cuando ya somos juzgados, entonces ya se nos da la doctrina y queda la comuna. Ya quedan los estudios, queda todo programado para cuando la madre tierra de la segunda luna. Aquí entonces ya llegamos a ese punto de que estamos esperando el cataclismo. Pero es que en realidad, por lo menos aquí en nuestro mundo, si la ley no hace eso, no se mejoran las cosas, porque vean, ya como está en estos momentos, y los hombres no dejan de guerrear, de pelear, de hacer guerra. No dejan, no quieren buscar la paz. Si no es por la santa ley de amor, pues no sé cómo sería. Entonces, bueno, que sea nuestra santa ley de amor cumpliendo sus mandatos, porque de otra forma no se mejoran estas cosas. Bueno, hoy también estamos a 18 de marzo. Hoy se estaba festejando el día del maestro Gabriel, que fue uno de los hermanos que perteneció al Consejo, a los Tribunal del Espacio del Plano Tierra. Entonces, bueno, que nuestro Padre adorado nos dé esa fortaleza, como les ha dado a ellos tanta sabiduría y tanto amor para ayudarnos. Y mañana es el día del Maestro José, el carpintero de Nazaret. Entonces yo les deseo una feliz fiesta máxima, porque así titula las fiestas máximas que el maestro deja, y entre esas está la que estamos celebrando 18 y 19 de marzo. Entonces un abrazo muy fraternal para todos, amados hermanos, por estas fiestas, y que gocen, disfruten, ya que ustedes se pueden reunir, porque
yo no me puedo reunir, aquí no hay con quién reunirme. Y pues sí hay hermanos, pero pues no de la escuela. Aquí tengo amigas, pero les doy un fuerte abrazo, porque realmente me gustaría reunirme como me reunía con los hermanos antes. Eso me hace mucha falta. Pero bueno, así toca y me tocó así. Entonces yo sigo pidiendo fuerza, pidiendo valor, y lo que me lleva es este estudio tan lindo. Y bueno, muchísimos abrazos, amados hermanos, y nuevamente una fiesta máxima, muy máxima de verdad. Abrazos para todos y que lo pasen muy bien.